Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie viene, nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. A lo largo del año cristiano, hermanos, pero especialmente en el tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios nos presenta una oportunidad especial para considerar muy de cerca la condición natural, para considerar muy de cerca la condición natural y adquirida de nuestra humanidad pecadora. El Espíritu lo hace así porque anhela firmemente que podamos despojarnos de esa debilidad y venir renovados como aquel ciego a nuestra relación con nuestro Dios. Y hermanos, hemos hablado mucho de esto ya en varias ocasiones, pero curiosamente en la mayoría de situaciones en las que el Espíritu quiere tratar con nosotros y mostrarnos nuestra humanidad, pues realmente no tiene mucho que hacer más que simplemente llevarnos a ver nuestra condición humana. Se me hace muy interesante cómo el Espíritu Santo, siendo el Dios, el Señor y dador de vida, ni siquiera tiene que esforzarse para mostrarnos nuestra condición humana, porque ya bastante fácil lo ponen nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros problemas, tantas cosas que Él solo tiene que voltear nuestra vista para ver. No obstante, hermanos, independientemente del tipo de aflicción que vivamos, independientemente de lo que estemos pasando, el Espíritu Santo puede hacer cosas a través de ello, ya sea por causa directa, por causa indirecta, pero el Espíritu Santo puede hacer su obra y cambiar nuestra vida. Hermanos, entonces, independientemente de lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Juan 9, los versículos del 1 al 11, nos recuerda la gran pregunta que sin importar las veces que la respondamos, lo mucho que lo estudiemos, lo mucho que lo entendamos, lo mucho que lo entendamos, lo mucho que lo hayamos aceptado, procesado, siempre resuena en nuestra mente, que es ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O qué hice para merecer esto? Esa es una pregunta, hermanos, que a lo mejor no con esas palabras, pero sí con ese sentido, cruza nuestro pensamiento muchísimas veces. Tan arraigada, de hecho, tenemos esta pregunta, que todo el primer libro de la Escritura, el libro de Job, se trata de cómo resolver este misterio. ¿Por qué el creyente sufre? Vaya, para no complicarnos tanto, vamos a enfocarlo en el creyente. ¿Por qué el creyente sufre? Y hermanos, en el Evangelio de hoy, de hecho, se vislumbran las mismas respuestas que postularon los amigos de Job cuando en su momento lo estudiamos, veíamos lo que cada uno decía, ¿no?
Y bueno, en este caso el Evangelio es como un pequeño resumen del libro de Job. Y allí vemos, de hecho, las tres posibilidades, hermanos, que presenta la palabra de Dios a por qué el creyente sufre, por qué el creyente padece. Y hermanos, lo podemos ver de inmediato en el versículo 2 de San Juan 9. Y hermanos, es increíble lo mucho que dice de nosotros, lo mucho que podemos aprender de nosotros mismos, el que la respuesta automática al origen del sufrimiento humano sea lo que dicen aquí los discípulos. Y le preguntaron sus discípulos después de ver un hombre ciego de nacimiento, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuál es la respuesta automática nuestra, hermanos? El pecado, el sufrimiento el dolor es el resultado del pecado. Luego sacamos esa conclusión. Luego la conclusión es, te va mal, es por pecado. Y eso lo dijeron los amigos de Job. Por lo menos 3 de los 4 amigos de Job lo dijeron. Así lo infirieron inmediatamente, sin nada de contexto, los discípulos. Y pues, tanto el Sanedrín como el pueblo, muy seguramente lo pensaban igual. ¿Cómo que por qué, hermanos, un ciego tendría que ser pordiosero? Ahí no estamos hablando de incapacidad laboral. Lo que estamos hablando es que este hombre ciego, además de su discapacidad física, tenía una discapacidad social. Y no tenía cabida un hombre así en la sociedad del tiempo de Jesús. Sin embargo, hermanos, vean lo hermoso que es ver cómo el Señor de inmediato desvía la atención de esta primera reacción, de esta primera y prejuiciosa conclusión, y la enfoca en las obras, los propósitos y las intenciones que tiene nuestro Dios, que por mucho sobrepasan nuestros pensamientos, hermanos, y nuestro juicio de las situaciones. Y dice el Señor, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, ciertamente Jesús no está negando o afirmando la relación del pecado y el sufrimiento, pero sí está dirigiendo la atención de lo que está pasando a lo que Dios puede hacer a partir de ello, que es lo que en este aspecto, en este momento, le importó al Señor. Hay esta situación, ¿qué puede hacer Dios a partir de ello? Y hermanos, ya con eso nada más, nuestro Dios desarma al confiado juzgador y alienta un poco al cansado pecador. De manera, hermanos, que podemos concluir a partir de esta primera respuesta del Señor Jesús, que el pecado no siempre causa sufrimiento. Ojalá lo hiciera, diría yo, como humano. Lo bueno es que yo no decido nada. Ojalá el pecado causara sufrimiento, hermanos, porque si no, no habría gente pecadora. Digo, ya en algún momento lo habríamos entendido, ¿no? Y hermanos, lo hemos experimentado nosotros. ¿Cuánta gente no vive vidas torcidas? Vive con el pecado como deporte, no como flaqueza, y les va bien. Y hasta mejor que nosotros. Y hermanos, pues podemos decir que el pecado no siempre es la causa del sufrimiento. Pero bueno, el Señor Jesús lo primero que nos responde aquí, ¿por qué ese ciego estaba sufriendo, hermanos? Bueno, a lo mejor aquí la respuesta no es el pecado, pero sí la respuesta es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hermanos, este es un principio que San Pablo enseñó en su doctrina y en su mismísimo ministerio, cuando dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo estaba viendo una meditación a propósito de esto en la semana y platicaban el contexto de por qué San Pablo dice esto.
Y él no lo dice como una persona así que, mira, yo sé y te voy a aconsejar esto, no, lo está diciendo como testimonio, como resultado de su vida humana. En aquel, no sé si ustedes recuerdan cuando el apóstol San Pablo lo apedrearon. Lo apedrearon, lo apedrearon, lo apedrearon y luego lo dejaron como muerto. Lo sacaron de la ciudad y dice que lo fueron a tirar como perro afuera de la ciudad. Muy tradicional de las culturas antiguas. El punto es que no lo mataron. Todos creyeron que lo habían matado, pero no lo mataron. Y pues San Pablo, el Señor lo sanó y San Pablo regresó y se metió a la ciudad. Yo creo que eso no sería algo que un cristiano común haría, ¿verdad? Regresarse donde lo acaban de golpear. Pero bueno, el apóstol San Pablo se levantó y se regresó. Y muchos creyeron en él, quizás por haber malentendido la situación, porque pensaron que el apóstol San Pablo había resucitado de la misma manera en la que el maestro del que él predicaba había resucitado hace algunos años. Y muchos, dice la palabra de Dios, muchos creyeron a partir de ese apedreamiento del apóstol San Pablo. Qué relevante para su vida fue decir a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es lo que hemos cantado en el himno este que aprendimos hace algunos meses, cuando dice, es de bien a mi ser. Y ya he platicado la historia de este hombre, ¿no? Un individuo muy rico que perdió todo en su casa, pues hubo un gran incendio en la ciudad donde él vivía y mandó a su familia al otro lado del mar, en un barco, como para iniciar de nuevo. Y el barco se hundió y se murieron prácticamente sus hijas y nada más quedó su esposa. ¿Y qué es lo que hizo este hombre cristiano? Pues componer ese himno. Dice, si paz cual gran río inunda mi ser, o lo cubre un mar de aflicción. Y dice, en todo el Señor me ha enseñado a decir, es de bien a mi ser. Qué importante, ¿no? Y cómo nosotros, después de años de que este hombre ya ni siquiera viven sus hijos y sus nietos, cómo de verdad las obras de Dios se manifestaron a través de este individuo y a través del apóstol San Pablo. Y hermanos, es que el que se lleven a cabo los planes de Dios a través de nuestras situaciones es muchas veces necesario precisamente por la segunda causa posible de sufrimiento nuestro, que es la obra del maligno y la perversidad del mundo. Y hermanos, así quedó de manifiesto y sin lugar a dudas cuando aquel cojo tuvo que enfrentarse y experimentar un nuevo tipo de sufrimiento que fue que el hostigamiento social. Que vean cómo terminó hasta que lo echaron. Y ahí sí quedó claro que ese sufrimiento fue a causa del mundo. Y hermanos, es curioso, pero la situación de nuestro mundo caído y el enemigo son la segunda causa de aflicción del creyente, que vive según Cristo, y así nos lo enseña San Pedro en sus epístolas. Cuando nos llama, ¿se acuerdan, no? Expatriados en la dispersión. Y aún así, hermanos, como sucede en nuestra vida, la palabra nos muestra que las persecuciones de este hombre ciego, que había sido ciego, no hicieron sino abonar a lo que el milagro en sí ya había testificado. Porque, hermanos, el hombre ciego ya era en su persona un testimonio y su sufrimiento delante del Sanedrín fue otro testimonio que simplemente terminó por hacer más grande el testimonio del milagro. Y hermanos, a partir de esto aprendemos que sea por pecado o sea por el enemigo, la obra del Señor siempre prevalece en nosotros a pesar de nuestras situaciones y su propósito sigue firme para cada uno de nosotros, sea cual sea la causa de nuestro sufrimiento. Y hermanos, para sorpresa nuestra, y eso lo vemos ya al final de este capítulo, nada más que no lo leímos porque es bastante largo, pero vean cómo dice el epígrafe del versículo 35, dice ceguera espiritual. Porque hermanos, para sorpresa nuestra, si bien como hemos visto en el Evangelio de hoy, no, el sufrimiento humano no se le atribuye exclusivamente al pecado,
sí presenta de todas maneras el Evangelio, hermanos, a partir del versículo 35, como una causa latente de nuestro sufrimiento. No siempre, pero sí es una causa de que suframos. Ahora, hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo nos muestra que nuestro pecado sí es causa de nuestro sufrimiento en varias ocasiones? Fíjense bien, no lo hace tan externa y prejuiciosamente como lo haríamos nosotros. Cuando vemos que a alguien le está yendo mal, mira lo que hizo, de seguro hizo algo que se mereció eso. El Espíritu Santo no es tan simplista y tan prejuicioso. Pero hermanos, el Espíritu Santo lo que sí hace es que descubre hasta las formas más adornadas de sufrimiento que nosotros ni nos damos cuenta. Porque hermanos, hablaba yo hace un momento de tanta persona que conocemos que vive en corrupción, que vive en engaños, que vive en estafas y le va tan bien y llevan una vida tan placentera. Pues hermanos, eso también es sufrimiento, sufrimiento espiritual de personas que están condenando su vida a la eternidad y ni siquiera se dan cuenta. Porque hermanos, muchas veces es fácil juzgar a la persona que se le rompió una pierna, es fácil juzgar a la persona que le fue mal en el negocio, pero no siempre es fácil juzgar a la persona que está enferma terminal y no nos hemos dado cuenta. Porque hermanos, hay muchos tipos de sufrimiento de los que ni nos damos cuenta y que son a causa de pecado. Y hermanos, pues muy triste, pero el Evangelio sí nos presenta al pecado como la causa del sufrimiento, pero no del ciego, como los discípulos luego pensaron, como el Sanedrín había pensado y como nosotros seguramente habríamos pensado. El pecado no había sido la causa del sufrimiento ni de la condición del hombre ciego, pero sí del Sanedrín, de los que pudiendo ver, no querían ver. Y dice el versículo 39 de San Juan 9, dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y vean, hermanos, cómo no eran tontos, dicen los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Bien que entendieron, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuánto trabajo no cuesta dejar de sentirnos víctimas, de entender que muchos de nuestros padecimientos son el resultado de nuestra negligencia y de nuestra iniquidad? Y hermanos, pues de esta manera el Evangelio de hoy, al igual que el libro de Job, nos presentan las posibles causas del sufrimiento que vivimos, de las situaciones, de las dificultades que padecemos. Puede ser simplemente que sea para el bien del Evangelio, uno. Dos, puede ser pues a causa del mundo, a causa del enemigo. O tres, puede ser a causa de nuestra negligencia, de nuestra rebelión. Y hermanos, ¿por qué es importante que el Espíritu nos muestre todas las posibles causas? Porque si nada más nos mostrara que es a causa del mundo o que es a causa de los planes de Dios, ¿qué actitud tomaríamos nosotros? Pues la de los fariseos. Y si me va mal en mi vida y mal en mi vida y mal en mi vida, ¿qué actitud tomo? Es que es un plan de Dios y no cambio nada en mí. O es que es el mundo, son los enemigos y no cambio nada en mi persona. Hermanos, ojalá y los sufrimientos que nos llegan a nuestra vida trajeran su etiqueta de dónde provienen, ¿no? Pues hecho en China. Ojalá dijeran hecho por tu culpa, o hecho por el mundo, o hecho por
nuestro Dios, pero no vienen con esa etiqueta de origen. De manera, hermanos, que así como no podemos ponernos a levantar el dedo a las circunstancias de otros o a las circunstancias mías para decir, es que seguramente es porque esto y esto y esto, tampoco me puedo agarrar diciendo, es que a mí me va mal porque esto y esto y esto. Y yo, pues, ¿qué hago? Hace tiempo, no sé si recuerden, veíamos el video de estas mujeres que estaban enojadas porque les mataron al hermano, primo y esposo. ¿Se acuerdan que era un asaltante que lo mataron? Y ellas están enojadas. ¿Por qué están enojadas, hermanos? Pues porque están entendiendo que el sufrimiento que están viviendo es por culpa del mundo. Y no es cierto. En esa situación es evidente que el sufrimiento que están pasando es por culpa del pecado del marido aquel. Y hermanos, así como no puedo andar señalando las vidas de otros y emitiendo juicios, tampoco puedo andarme disculpando y victimizando a mí mismo. Es que me pasa porque me da risa que mis alumnos dicen, le dicen, ay Diosito, no, yo no soy tu mejor guerrero. Porque luego hasta nos sentimos mártires, ¿no? De que me va tan mal en mi vida y es que el Señor quiere mucho de mí. No es cierto, te va mal porque llevas tu vida como la llevas. ¿A poco no vimos eso con la mujer de hace 8 días? Es como si la mujer del pozo de Jacob hubiera dicho, es que se me juntan, es que el Señor me condujo a esa vida porque quería salvarme. La mujer vivía lo que estaba viviendo por culpa suya. Y hermanos, en este tiempo de penitencia cuaresmal, la palabra nos invita a examinar nuestras intenciones, a evaluar nuestras decisiones y a presentar nuestras acciones delante del Señor. Porque así como por el Evangelio, hermanos, entendemos que el pecado no siempre es la causa del sufrimiento o de lo que nos pasa, también por la ley del Señor es bueno que aprovechemos las oportunidades, los golpes que nos da nuestra vida para escudriñar nuestros corazones. Y hermanos, cuando nos pasa algo en nuestra vida, no está de más analizar nuestro corazón y decir, Señor, si esto que me está pasando es por negligencia mía, es por mi rebelión, es por mi altivez, pues qué bueno que estamos en cuaresma, ¿no? Si esto que estoy viviendo, Señor, es culpa mía, qué bueno que abogado tenemos delante de con el Padre. Y qué bueno, hermanos, que tenemos acceso al perdón de nuestro Dios. Y para gozo nuestro, hermanos, sabemos que de todas las posibles causas del sufrimiento que tengamos, las obras del Señor en nuestra vida prevalecen sin importar lo que suceda. Y hermanos, sea que nuestro problema, nuestra dificultad haya venido por culpa nuestra, por culpa del mundo, por un plan del Señor, al final, nuestra confianza cristiana, hermanos, muy distinta a la confianza del mundo, nuestra confianza cristiana es que sin importar la causa de mi sufrimiento, a los que aman a Dios, dijo San Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Y hermanos, que lo que nos está pasando nos sirva para analizarnos en esta cuaresma, ya sea para afirmar nuestra fe en la misericordia de nuestro Dios, para afirmar nuestra fe, nuestra gratitud a Él, o para descansar en Él sabiendo que nuestro Dios ha vencido al mundo. Sea cual sea la situación, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos ofreces distintas respuestas, Señor, para entender por qué sufrimos, por qué nos va como nos va. Gracias, Padre, te damos porque en situaciones en las que somos como el ciego, Señor, tú vienes, Señor, y nos sanas, tú vienes, Señor, y nos restauras. Y Señor, porque también en las situaciones en las que somos como el Sanedrín,
Tú, Señor, vienes y nos reprendes. Permite, Señor, que el mundo nos golpee. Permite, Señor, que el resultado de nuestras decisiones caiga sobre nosotros para darnos la oportunidad, Señor, de evaluar nuestra ceguera espiritual, Señor. Y te pedimos, Señor, en este domingo, Señor, en este tiempo que termina de Cuaresma, que abras nuestros ojos, Señor, de cualquier tipo de ceguera que tengamos. Que, Señor, abras nuestros ojos a las causas de nuestro sufrimiento, ya sea por planes tuyos, sea por las chances del mundo, Señor, o sea por nuestra propia iniquidad. Y, Señor, te pedimos que prevalezca tu plan para nosotros, sin importar la causa de lo que nos pasa, y que, Señor, a nosotros que te amamos, todas las cosas nos ayuden a bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.